Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Vamos a hablar un poquito de el oscuro periodo de la Edad Media y las torturas que se practicaban en él. Algunas de las peores torturas, que son ahora inimaginable que eso se pudiera practicar a las personas. La Edad Media fue un periodo histórico marcado por la brutalidad y el uso de métodos extremos de tortura, impulsados principalmente por motivos religiosos, políticos o judiciales. Estas prácticas tenían como objetivo no solo castigar a los acusados, sino también obtener información o algún tipo de confesión, intimidar a la gente o simplemente infligir sufrimiento como forma de venganza. A continuación vamos a ver algunas de las torturas que se usaban en aquella época. 1. El potro. El potro era un dispositivo para estirar lentamente el cuerpo del acusado hasta desmembrarlo. La víctima era atada de manos y pies a una tabla con cuerdas o con cadenas que se tensaban girando una manivela. Esto causaba luxaciones, desgarros musculares o incluso la separación completa de las extremidades. Esta tortura se puede ver en la película Braveheart. Para el que haya estado metido en una cueva los últimos 100 años o seáis demasiado jóvenes, os aconsejo ese peliculón. 2. La rueda de la tortura. Este era uno de los instrumentos más temidos. La víctima era atada a una gran rueda de madera, donde sus miembros eran golpeados con barras de hierro hasta que quedaban hechos miga. Después el cuerpo, hecho ya una pena, era exhibido públicamente como advertencia para los demás. Si te portas mal, te puedo hacer esto, cuidadito. En esta rueda, antes de golpearte, lo que hacían era darte vueltas, darte vueltas, darte vueltas. Imagínate el mareo y las náuseas. Y luego te golpeaban con barras de hierro, te iban golpeando en los huesos, en las extremidades, rodillas, codos. Vamos, una auténtica pesadilla. 3. Hierros al rojo vivo. Se utilizaban herramientas calentadas al rojo vivo para quemar la piel y marcar a la víctima, como si fueras una vaca. Entre los instrumentos más comunes estaban los hierros en forma de cruz, en forma de animales o símbolos religiosos. En algunos casos se aplicaban directamente en las zonas más sensibles, como en los genitales o en la cara. 4. La perforación con estacas. Esta práctica implicaba clavar una estaca afilada en el cuerpo de la víctima, generalmente a través del abdomen o del recto. La persona solía ser dejada así durante días, agonizando lentamente mientras las heridas se infectaban. Y también era muy común que esto se hiciera públicamente delante de todo el mundo. 5. El casco de hierro caliente, también conocido como la corona de hierro. Este casco metálico se colocaba en la cabeza de la víctima y se calentaba al rojo vivo, provocando quemaduras severas, fracturas craneales y en muchos casos la muerte por shock o daño cerebral. 7. La doncella de hierro.
Aunque se duda de su existencia, se describe como un sarcófago de hierro con púas internas que se cerraba lentamente sobre la víctima, perforando el cuerpo pero sin llegar a matarla. Este elemento de tortura simboliza la crueldad disfrazada de justicia divina. 8. El ahogamiento parcial, también llamado tortura del agua. La víctima era atada y obligada a beber grandes cantidades de agua mientras La víctima era atada y obligada a beber grandes cantidades de agua mientras estaba boca abajo, lo que provocaba asfixia y daños internos. En algunos casos se utilizaba una tela para forzar el líquido hacia los pulmones. Madre mía, qué locura. 9. La jaula colgante. Las personas eran encerradas en jaulas diminutas y colgadas en lugares públicos, como plazas o puertas de ciudades. Las condiciones eran inhumanas. Las víctimas sufrían hambre, sed y exposición a los elementos hasta morir. O sea, te metían en una jaula, te colgaban ahí y te dejaban hasta que... 10. La silla de Judas. Una silla con púas afiladas en el asiento y los reposabrazos. La víctima era obligada a sentarse sobre ella, con pesos adicionales para aumentar el dolor. Este método causaba heridas profundas y hemorragias internas. O sea, solo con el peso de tu cuerpo era suficiente ya para la peor tortura. Estas torturas no solo tenían fines, como su propio nombre indica, para torturar, sino también, sobre todo, para meter el miedo en el cuerpo al resto del vulgo. Eran llevadas a cabo en público para generar temor y reforzar el control sobre la sociedad. La Iglesia, los señores feudales y las autoridades civiles las emplearon ampliamente durante los juicios por herejía, brujería o traición, básicamente para el que no estuviera de acuerdo con los ideales de la época y quien blasfemara contra la Iglesia. Las torturas medievales reflejan un periodo de extrema violencia y falta de derechos humanos. Aunque hoy pueden parecer inimaginables, estas prácticas eran aceptadas y justificadas bajo el pretexto de mantener el orden o cumplir la voluntad divina. Su legado sirve como recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y promover
la justicia en todas las sociedades.